Buenos días, final de esta semana. Increíble comienzo del mes de mayo. Claro, tenemos un encuentro vos y yo, el pastorcito y su mate. Por eso, mi mejor consejo para un día viernes, que ya, viste, que comienza a amanecer más tarde, es prepararte un rico mate o un buen café o un rico té, o lo que tengas ganas, algo calentito, que agarres la Biblia y que nos demos un tiempo. Esto es imperdible, por eso no te lo pierdas. Dale. Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió y de improviso, con su resplandor, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Le respondió la voz: ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, sin beber, sin comer. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: ve a buscarlo, porque es instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y a todo el pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. El día de hoy tenemos el texto de la conversión de Saulo, Saulo que se convierte en el apóstol Pablo. Cuando escucho este texto, porque en realidad la figura de Pablo fue trascendental para la Reforma protestante. Si ustedes se acuerdan, Martín Lutero va a ser aquel que, a partir de leer los textos paulinos acerca de la justificación por la fe,
aquel que en realidad descubre a Pablo y releyendo a Pablo es el que de alguna manera va a reinterpretar el sentido de la Escritura, va a darle una nueva fuerza a la vida de la iglesia. No deja de sorprenderme este texto en el cual se relata la conversión de Pablo. Pienso que Pablo no sería Pablo si antes no hubiera sido Saulo, a quien pecó mucho, se le perdonó mucho, porque amó mucho. ¿Te acordás el texto de que aquella mujer que lavó los pies de Jesús, la que no tenía nombre, dijo, a esta se le va a recordar durante muchas generaciones porque amó mucho y a la que ama mucho se le perdona mucho? Creo que la figura de Saulo es una figura intensa, llena de la pasión por lo que hacía. No era un judío aguado de judío o de nombre simplemente judío. Era aquel que llevaba con pasión la vivencia de la ley. Y por lo mismo estaba convencido de que su tarea era que todo aquello que atentaba contra la fe judía era una herejía, claramente. Por eso es que va a ser el primero en estar cuando lapidan a Esteban, el primer diácono de la iglesia. Saulo va a estar pidiendo cartas a los sumos sacerdotes para tener todo el poder en las manos, para salir a perseguir a los cristianos que, como vimos la última vez, fueron aquellos de los cuales la persecución hizo que desparramaran el evangelio por el resto del mundo. Saulo es todo eso. Es ese hombre lleno de pasión y al mismo tiempo lleno de barro, de miseria humana. Es plenamente Saulo. ¿Por qué te digo esto? No habría otra manera de entender los textos que hoy tenemos y que son las cartas, la carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta a los tesalonicenses, 1 Corintios 13. El amor es compasivo, el amor es servicial, el amor todo lo puede, el amor no tiene envidia, el amor todo lo soporta, como aquel que sostiene. El amor todo lo cree, todo lo espera, el amor no pasará. Solamente puede ser dicha en la boca de alguien que en su vida pasada estuvo atravesado por la profundidad de la miseria humana. Solo el que toca fondo en la miseria humana, en lo más profundo de su oscuridad, de lo más negro y más oscuro de sí mismo, puede comprender lo que significa ser redimido, ser salvo, ser amado y abrazado. En la complejidad más grande del misterio que tiene justamente la raíz en Jesucristo. A veces cuando siento que con tanta liviandad hermanas y hermanos nuestros de nuestra iglesia juzgan a otros diciendo cómo viven, cómo piensan, qué pañuelito verde, qué pañuelito celeste, que cómo vive con fulano o con mengano, que se dan la liviandad de señalar con el dedo
a quien, entre comillas, no cumple dentro de las normas de la buena conducta y la moral cristiana, pienso que nunca se han permitido vivir profundamente su ser Saulo. Y por eso es que tampoco nunca les llegó el momento de la conversión, como para poder después cantar la grandeza de Dios, el amor de Dios, la incondicional salvación de un Dios que es para todas y para todos. Y por lo tanto, como no han experimentado en su vida lo que significa haber tocado fondo en el barro más profundo, en la miseria humana más trascendental de su vida, no se han permitido nunca ser Saulos, plena, con pasión. A la hora de convertirse, se convierten también de la cáscara. Y son cristianos con cáscara de cristianos, pero en el fondo todavía no han abandonado su vida pasada. Para los que hemos experimentado el sentirnos permanentemente en deuda, la culpa de no llegar nunca a pensar que hay un Dios que puede estar contento con vos o conmigo, para los que siempre sentimos la necesidad de tener que salir a pagar una deuda porque nunca hemos terminado de pagar algo, siempre somos deudores. Nada mejor que este texto de Pablo para decir que solamente podemos entender lo que significa ser amado, ser salvado, para poder escribir después en las páginas de nuestra propia vida lo que implica el ser justificados por gracia de Dios. Eso es lo que Lutero hizo. Esa es la grandeza de nuestra fe protestante, la fe luterana. Ese es el caracú del fondo de la Reforma, en el cual Lutero, habiendo experimentado su miseria humana más profunda, tocado la noche oscura de su vida, se abre al amor de Dios incondicional que le dice, claro, no soy yo el que hago esas cosas, sino me viene dado por aquel que a pesar de mí mismo me amó tal cual soy y confió en mí. Y por eso mismo le soy deudor toda la vida. Es la experiencia del pecado, de haber tocado fondo, la única experiencia humana y trascendental que toca las fibras más íntimas de tu ser humano, cristiano, cristiana, por el cual te abrís a la gracia incondicional de Dios. Por eso me hace acordar un amigo que yo tenía en Centroamérica que decía, en el Caribe la gente vive tropicalmente, peca tropicalmente y Dios perdona tropicalmente. Es así, hermana y hermano mío. Solamente cuando nosotros podemos reconocer el pecado en nuestra propia vida, la miseria humana en nuestra propia vida, es que de verdad comprendemos la grandeza de lo que implica el perdón incondicional de este Dios que te ama con esa situación, pero que te rescata de esa situación y hace algo nuevo con tu vida. Por eso la conversión de Saulo en Pablo es haber caído. Algunos dicen que iba a caballo, otros que simplemente iba caminando, pero es la experiencia de encontrarte con una persona. El perdón tiene nombre de una persona, se llama Jesús de Nazaret, Hijo de Dios,
Yeshua, salvación. Eso es lo que Él ofrece. Eso es lo que es Pascua. Eso es lo que cada vez que vos, protestante, vos, luterano, luterana, metodista, experimentás cuando te encontrás mirándote al espejo. Toda tu humanidad puesta ahí y de repente un Dios que todavía viéndote encuentra en tu rostro el sello de lo que Él pensó cuando te creó y te hizo y te puso por nombre, eso que como te llamás. Y dijo, qué bueno, qué bien, sos hija, hijo mío. A título de hijo, de hija de Dios. Cuando se te pase por la cabeza ser dura o duro con un hermano de comunidad, con alguien de la vida, a veces pienso que en realidad tenemos que volver a reflexionar sobre lo que Dios hizo en nuestra propia vida. Y vas a encontrar muchos motivos para volver a enamorarte, para volver a amar a tu hermano tal cual es y amarte a vos. Porque si Dios te tuvo paciencia, ¿por qué nosotros no? A quien también está en este momento en un lugar de profunda oscuridad. Bueno, para terminar, y porque los aviones están que pasan a todas horas, quiero dejarte esto para que lo medites en el fin de semana. Dale gracias a Dios. Y si te consideras un gran pecador, una gran pecadora, considérate también una gran salvada y un gran salvado, porque el que te cubre y el que te reclama como hija, hijo, es el Dios mismo, aquel que te abraza con amor, te cambia de nombre y ya no te llama más como el pasado, sino te dice mi hija, mi hijo, y te da una nueva oportunidad para que se te caiga la venda de los ojos y te permita ver. Nosotros nos encontraremos la semana que viene. No te olvides, como siempre te digo, que las quiero y los quiero mucho, y se los digo de verdad, desde lo más profundo de mi corazón. Y algo para que lo sepas. La semana que viene, y a partir de ahora, porque ya la pandemia pasó, vamos a tener 2 encuentros semanales, los martes y los jueves, ya no más lunes, miércoles y viernes. Porque créanme, este pastor que ustedes ven acá también tiene un montón de otras actividades que ahora se sumaron a la presencialidad. Así es que el pastorcito y su mate va a empezar a salir ahora los martes y los jueves, 2 veces por semana, porque sé que a muchos de ustedes les sostiene en su vida de fe y no quiero dejarlos abandonados. Pero sepan que siempre pueden encontrarme. Desde aquí les mando un cariño inmenso y toda la bendición de Dios. Y a compartir siempre un buen mate. Que Dios me los bendiga y nos vemos el martes de la semana que viene. Hasta pronto.